En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos escuchado la epístola de San Pablo, también la parábola del sembrador. Vamos a tratar de sacar lecciones de esos dos textos que nos sirvan y aplicarlos a nuestra situación actual. Vemos que el mundo parece que está por explotar. Vemos atrocidades, genocidio, volatilidad. Y Dios no detiene todo el mal. Podríamos entonces preguntarnos por qué tanto sufrimiento, por qué, Señor, tanto sufrimiento. Y también podríamos preguntarnos a nosotros dónde estamos parados. La respuesta simple, aunque no es una respuesta simple, es que Dios está poniendo un límite a la maldad del pecado original del cual todos hemos contraído, de la idolatría de aquellos que siguen a dioses falsos y la rebeldía en contra de Dios mismo. Y nos señala el camino del arrepentimiento y la penitencia. Él quiere que se haga esto en estos tiempos tan turbulentos, arrepentimiento y penitencia. Pero nosotros nos excusamos más que nos acusamos. Del pecado damos explicaciones. Cuando tratamos de decir por qué hicimos tal pecado, es como que tratamos de poner una razón o una justificación. Por eso damos explicaciones para hacer que se vea esa justificación, más que culparnos, cuando en realidad del pecado deberíamos solamente culparnos. Justificaciones más que remordimientos. Del pecado hay que tener remordimiento y no dar justificaciones. El mundo, por usar una frase muy común que siempre se dice, está en llamas y todavía nosotros queremos seguir pecando. O todavía no tenemos la voluntad suficiente para cortar por lo sano con aquella ocasión de pecado. Esto implica tener esta voluntad firme y decidida, implica realmente una renuncia, un trabajo, un esfuerzo. De última instancia implica un sufrimiento, por lo cual nosotros no nos decidimos a actuar de acuerdo a una manera digna de Dios, por temor al sufrimiento en definitiva. No nos decidimos, no tenemos una voluntad firme para cortar con esa persona que nos hace pecar, que nos lleva al pecado, para cortar con ese lugar, no ir más a ese lugar que me hace pecar, para cortar con los elementos que usamos, como por ejemplo celular, internet o diversiones como televisión. No nos decidimos a cortar con eso, cuando en realidad es Dios el que nos está pidiendo que cortemos ya con eso, porque hay otras cosas muy o mucho más importantes. No nos decidimos entonces a cortar por lo sano con la ocasión de pecado. Y no cortar con la ocasión de pecado es mentirse a uno mismo, porque uno busca querer estar con esa persona, querer ir a ese lugar o usar ese objeto, lo que sea, y para poder hacerlo, debe mentirse a uno mismo, debe engañarse a uno mismo, porque la conciencia le dice otra cosa. Y ese engaño a uno mismo, esa mentira a uno mismo es luego trasladada, es dada como una justificación para que se vea como una justificación, como una necesidad, cuando en realidad se tendría que dar como una culpa, es decir, bueno, yo soy responsable de haber cometido este mal, me culpo de esto. En la epístola que hemos leído hoy de San Pablo,
San Pablo dice de sí mismo, Dios sabe que no miento. Dios sabe que no miento. O sea, San Pablo tenía una conciencia tal que le llevaba a no mentirse a sí mismo. No era que él no mentía a los demás, sino que no se mentía a sí mismo. La cuestión de la mentira no es tan grave decirla a los otros, que sí es grave ciertamente, como decírsela a uno mismo. La mayor parte de la gente, se podría decir, vive engañada porque se engaña a sí mismo. No quiere tomar conciencia de la realidad, porque tomar conciencia de la realidad implica un sufrimiento, y un sufrimiento muy grande. San Pablo entonces, Dios sabe que no miento. Y vemos un episodio muy curioso en la historia de San Pablo cuando huye del rey de Damasco, la actual Siria, ciudad que pronto va a desaparecer por las guerras. Y él fue descolgado del muro de esa ciudad. Recordemos que antes las ciudades estaban todas amuralladas, encerradas entre muros para, digamos, como defensa. Entonces él es descolgado del muro en un canasto. Es algo, un episodio un poco gracioso, imaginándonos ver a San Pablo cayendo sentado en un canasto. Y así escapó de las manos del rey de Damasco. Y figurativamente decimos que escapa del rey, así como nosotros deberíamos escapar del pecado, para no perder la vida en una estéril muerte, como le podría haber pasado a San Pablo, para que la vida siga sirviendo para glorificar a Dios, hasta que Él decida llevarnos. Escapar del pecado. Por esto, por escapar del pecado, San Pablo enfrentó lo indecible. Y nos dice el libro del Apocalipsis, no temáis lo que vas a padecer por causa del diablo. O sea, bien conscientemente hay padecimientos por causa del diablo. Y estos padecimientos en concreto o visibles, además de los padecimientos que no son visibles, que cada uno soporta, estos padecimientos son cárcel y tribulaciones, o sea, malos momentos. Y todos estos padecimientos son para ser probado. Así como continúa diciendo el libro del Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, a pesar de esos padecimientos, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A nosotros, ante los padecimientos, lo primero que se nos ocurre, humanamente hablando, y también yo me culpo de esto, es querer escapar, salir, no sufrir más, buscar la solución sea cual sea para no sufrir. A nadie se le ocurre voy a sufrir por amor a Dios. Todo el contrario, escapar del sufrimiento, podríamos decir, es la máxima de nuestra vida aquí en la tierra. Y San Pablo vio la corona que le corresponde por aceptar ese sufrimiento. Y por eso dice en esta epístola, conozco a un hombre en Cristo, que está hablando en tercera persona de sí mismo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, sin mérito propio alguno, por supuesto. Bien consciente San Pablo era de haber sido arrebatado por Dios, no por sus méritos. Fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Se no pudo expresar lo que vio en el paraíso. Es imposible expresar con palabras humanas. Y quiso esta corona que él vio, tanto para él como para todos aquellos que aman su venida, para todos aquellos que aman la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y continúa San Pablo, se abstuvo de gloriarse para que nadie le considerara superior, a fin de que por la grandeza de las revelaciones que he recibido, que ciertamente son muy, muy grandes, recibió todo el Evangelio y es conocido toda la doctrina de San Pablo que está en sus epístolas, es conocido como el Evangelio de San Pablo. No me levante sobre lo que soy, para que nadie se haga o tenga un mal concepto de mí, dice San Pablo, sino verdaderamente de lo que realmente soy. Y para eso Dios le dio un aguijón en la carne. Un ángel de Satanás, dice San Pablo, para que me abofetee, para que no me engríe. Si constantemente tenía este demonio que no lo dejaba en paz. Por eso le pide a Dios, 3 veces le rogué al Señor para que este aguijón se apartase de mí, mas Dios se lo dejó, no escuchó su oración, no le concedió lo que decía su oración, sino que le dejó que ese demonio le siguiera abofeteando por toda la vida porque le quería pequeño. Una manera de humillarlo a San Pablo era la persecución de este demonio por toda la vida. Y esa fue su flaqueza. Por eso San Pablo dice, me gloriaré en mis flaquezas para que la fuerza de Cristo habite en mí. Es decir, en esas flaquezas, en esos padecimientos, sufrimientos, limitaciones que él tuvo que pasar, negarse a sí mismo y a sus pretensiones, San Pablo era llenado totalmente de la fuerza de Dios, esencialmente poderoso y activo. En conclusión de esta parte, Dios da a los pequeños, a los que se hacen pequeños, a los humildes, lo que niega a los grandes y fuertes, o que se consideran tales. Por eso la necesidad, por eso comienzo presentando este ejemplo de San Pablo, para poder ver después lo que sigue en la homilía, de la necesidad de ser humildes y para poder entender y seguir adelante con una vida digna de Dios. Entonces, Dios hizo de San Pablo a un pequeño para que su muerte no fuera una muerte estéril, para que su vida fuera una vida de glorificación a Dios y para que pudiera asomarse a las grandezas de las revelaciones de Dios que le había dado. Y con respecto a esto, los pequeños reciben estas revelaciones, o mejor dicho, reciben el entendimiento de las revelaciones de Dios, como San Pablo. Y una de las más grandes revelaciones de Dios es la venida de nuestro Señor a reinar. Ya no habrá más tiempo. Ya Dios dijo, el tiempo se ha acabado. Y eso nosotros todavía no podemos digerirlo. No podemos entender, nos sigue sorprendiendo, no queremos darnos cuenta. Decimos, no, esto es imposible que sea así, hay que seguir a toda costa, digamos, buscando una manera humana de solucionar los problemas. Y Dios dice, no, ya el tiempo se les ha acabado. Ahora le toca a Cristo reinar. Se ha acabado el tiempo para los poderes o gobiernos humanos, como el de Petro, por ejemplo, u otros poderes, que son seducidos por el diablo. Por ahora están, por ahora siguen, es cierto, pero se ha acabado el tiempo, dice Dios. Lo único que viene, lo único que sigue, y de esto hay que tomar conciencia, hay que ser realistas,
es el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo que viene en la segunda venida. El verdadero gobierno, no un gobierno humano, mundano. Nadie va a solucionar los problemas. No poner esperanzas en algo humano como la ONU, como las Naciones Unidas, la OTAN, en fin, cualquier organización que a ustedes se les ocurra, o gobiernos locales de los países, no hay solución, sino el gobierno de Dios. Que la guerra que se está llevando a cabo en Medio Oriente sea el cumplimiento de profecías de la palabra de Dios que marcan la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, son señales que Dios nos está mandando para decirnos que ya viene Cristo. Esto no lo podemos asegurar absolutamente hasta que pasen, hasta que concluyan. Es decir, que lo que voy a decir a continuación, en caso de que no sea, en caso de que no resulte, nos anticipamos a retractarnos y a disculparnos, no tengo ningún problema en eso. Pero creemos que realmente puede ser así. Si esta guerra que estamos viendo no es la guerra que está profetizada para los tiempos finales, entonces, ¿cómo será la guerra que está profetizada para los tiempos finales? Si esta guerra es así de atroz, ¿qué más atroz puede ser otra guerra? Si los tiempos en los que estamos son tiempos de grande apostasía, si no son de grande apostasía, perdón, ¿cómo serán realmente los tiempos de grande apostasía que todavía tienen que venir? Es decir, las guerras sí o sí tienen que venir. La gran apostasía sí o sí tienen que venir. ¿Y por qué no decir que son estas guerras, esta gran apostasía? Ya todo el mundo le está dando la espalda a Dios. Entonces, ¿cómo será si, o cómo sería si esta no fuera la gran apostasía? Yo eso la verdad que no lo puedo imaginar. Nos gustaría que Dios detuviera todo el mal, pero ¿por qué no lo detiene? ¿Por qué sigue este curso de acciones? A Dios no se le escapa nada de las manos, y incluso los perversos planes de Satanás, y que son cada vez más perversos porque son las últimas horas de Satanás, ya no le queda tiempo. Sabe que va a ser arrojado al lago de fuego para siempre. Y Satanás quiere, por ser el principal enemigo de Dios, quiere la destrucción total de la humanidad. Y en consecuencia seduce para lograr este objetivo, o todas sus seducciones, podríamos decir, están enfocadas o encaminadas a la destrucción de la humanidad. De una manera o de otra, individual o colectivamente, están todas enfocadas a lograr que la gente no se salve, que sea destruida toda la creación, porque Él odia a Dios. Entonces, en la tremenda confusión que hay al tratar de descifrar los motivos que llevan a unos y a otros a enfrentarse en la guerra, que es discusión de todos los medios de comunicación, de la gente cuando habla, por qué hizo este uno cosa, por qué este hizo otra cosa, en fin, nadie se pone de acuerdo, nadie puede encontrar la verdadera razón que hay por detrás. No es de extrañar de que descubramos que ambos bandos en una guerra están bajo las órdenes de un mismo capitán. En realidad el objetivo no es derrotar a un bando o al otro, sino derrotar todo. Ese es el objetivo, derrotar todo. Y se comienza por una cierta parte de ese todo y luego se seguirá, realmente se alcanzará todo el todo. Los israelíes
bajo la sinagoga de Satanás, calificativo que le dio nuestro Señor. Esto lo aclaro porque es muy importante. No lo digo yo, no lo dice la iglesia. Es el mismo Jesucristo que llama a esta gente sinagoga de Satanás. Esto está en el libro del Apocalipsis. Que dicen ser judíos, pero mienten. Es decir, que están entre los judíos, entre el pueblo judío, pero les mienten también al pueblo judío. Los que son llamados el sionismo, que gobierna el mundo, realmente gobierna el mundo, aunque uno no se entere, no parezca, y quiere la destrucción del mundo, porque están bajo las órdenes de Satanás, y lo hacen comenzando por los países árabes y por Israel. Y por otro lado, los musulmanes, que religiosamente siguen al demonio Alá. Alá no es el Dios presentado por el Vaticano II cuando dice, todos tenemos el mismo Dios, todos rezamos al mismo Dios. No, eso es una mentira. Nuestro Dios, el verdadero Dios, es la Santísima Trinidad y Alá no tiene nada que ver con la Santísima Trinidad y sí tiene que ver con Satanás, un demonio de Satanás. Es un demonio enviado por Satanás para crear una religión falsa, para absorber, para lograr este propósito de destrucción de toda la humanidad, que en realidad tiene tanta gente seguidora que realmente es desastroso. En fin, ambos grupos, Israel y los países árabes, trabajan para el mismo amo que es Satanás. Los pueblos árabes atacan para destruir la población de Israel. Israel ataca para perpetuar el genocidio de los pueblos árabes. En ambos casos, el objetivo es la desaparición total del pueblo opositor y en última instancia de la humanidad entera, como ya dije, luego esto va a ser extendido a toda la tierra. Y nadie esperaría o nadie imaginaría que ambos grupos, Israel y los de Gaza, sirvan al mismo jefe sin aparentemente ellos saberlo. Y esto causa gran confusión. Entonces no se puede llegar a una conclusión de por qué se hace, por qué tan atroz, sino por esta, para decir que ambos trabajan para el mismo jefe. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel sufría una angustia muy grande, le solía hacer a Dios la siguiente plegaria que encontramos en el Salmo 82, 83, según las versiones. No permanezcas mudo, le decían a Dios, no estés sordo ni pasivo. Y los acontecimientos bélicos actuales parecen indicar el cumplimiento de la profecía que se sigue a estas palabras del Salmo. En este Salmo 83, para ser más claro, hay una profecía, se profetiza una guerra en la cual está involucrado Israel. Y los acontecimientos que hoy estamos viendo parecen ser el cumplimiento de esta profecía. Porque el Salmo habla de una coalición de pueblos limítrofes de Israel que se unen para atacarlo. Así dice el Salmo, mira el tumulto que hacen tus enemigos. Entonces, el demonio Alá y los pueblos árabes son enemigos de Dios y por lo tanto enemigos de Israel. Y el Salmo los describe en sus acciones, dice, mira cómo yerguen su cabeza los que te odian, los que odian a Dios y a todo lo relacionado con Él. Recordar entonces que los musulmanes odian, es una religión de odio, odian y principalmente odian a los israelitas, que siempre se han odiado desde siempre, y también a los cristianos, y también al resto de la humanidad. Es una religión de odio. Pero acá nos limitamos a hablar del odio que sienten por Israel.
Odien entonces a Dios y todo lo relacionado con Él. Israel se relaciona con Dios porque es el pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, cuando uno odia a una persona, también odia las cosas de esa persona. Por lo tanto, Israel es odiado porque es odiado Dios. Y el Salmo dice, que no quede ni memoria del nombre de Israel. Que no quede memoria del nombre de Israel. Esa es la propuesta de los pueblos musulmanes. Es un odio visceral. Borremos a Israel, que ya no sean pueblo. Esa vendría a ser el motivo o la explicación que uno podría dar humanamente de el por qué atacan los pueblos vecinos de Israel, musulmanes, a Israel, porque lo odian y porque quieren borrar su nombre. En la revisión de la historia no se ha encontrado una guerra que se ajuste a la descripción dada por la profecía que está en el Salmo, es decir, que Israel sea, por un lado, un pueblo y por otro lado, que todos sus vecinos inmediatos, todos los vecinos que le rodean, le ataquen a la vez en una coalición. Y veamos un poco esta parte de la historia. En primer lugar, recién en el año 1948, Israel volvió a aparecer en el orden internacional como un pueblo o como una nación reconocida por todo el mundo, después de 2000 años de dispersión. Hasta ese momento no eran pueblo, sino que estaban esparcidos por todo el mundo. El deseo enemigo de que desaparezca como pueblo no podría haberse materializado entonces hasta tanto llegada esa fecha, porque no eran pueblo. Recién a partir de esa fecha comienzan a ser pueblo, que es la condición que pone la profecía. Calmet, un exégeta, sostiene: la dificultad de este salmo consiste en fijar la época de esta guerra y señalarla en la historia, pues no es de ninguna manera probable que evento tan célebre haya sido omitido en los libros de los reyes y de las crónicas. Es decir, que esta guerra haya sucedido no está descrito en la Biblia, solo como profecía, pero que ya haya sucedido no está. Y en segundo lugar, la otra condición que exige la profecía es que todos sus vecinos, todos los vecinos de Israel, ataquen a Israel al mismo tiempo en una coalición, que es una coalición más religiosa que política, porque lo que une a los pueblos árabes es la religión, esta religión musulmana, Alá. Y este hecho no se ha cumplido tampoco en el pasado. Así lo testimonia el exégeta Nabenbauer, que dice: en ninguna parte se lee que estas naciones, que describe el Salmo, hayan atacado todas juntas a Israel. Entonces, podemos decir que esta profecía del Salmo puede muy bien estar cumpliéndose en estos momentos, en esta guerra actual, porque Israel es pueblo y porque los que atacan a Israel son todos vecinos de Israel. Las naciones mencionadas en el Salmo, todas buscan conjuntas destruir a Israel. Por eso el Salmo dice: así conspiran todos a una y forman liga contra ti, contra Israel. Aunque sería importante destacar que todavía no se puede asegurar que ataquen todos a la vez, ¿no? Todavía se están desarrollando los acontecimientos y vamos a ver si realmente es el cumplimiento de esta profecía. Mencionaremos rápidamente las naciones que forman esta liga, que son vecinos inmediatos de Israel. En el Salmo figuran con el nombre bíblico, con un nombre muy anciano, pero hay todo un seguimiento, todo un estudio que uno llega a concluir que ese nombre bíblico anciano
es en realidad tal nombre actual. Por ejemplo, se mencionan las tiendas de Edom, que son los edomitas o idumeos, que son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob e hijo de Isaac. Es muy particular, muy notable que el Salmo dice las tiendas de Edom, porque hace pensar en los que hoy viven precisamente en tiendas por causa de la guerra. Y estos son los refugiados palestinos. Si uno ve las fotos de Gaza, están todos viviendo en tiendas. También menciona a los ismaelitas, obviamente descendientes de Ismael, primer hijo de Abraham, y es muy probable que estos sean los llamados países árabes. También se menciona a Moab y a los agarenos. Moab era hijo del incesto de Lot con una de sus hijas, y estos forman la actual Jordania, que está al este de Israel. Y los agarenos, descendientes de Agar, que era egipcia, muy probablemente esté nombrando a los egipcios, todos vecinos de Israel. También se menciona a Gebal, que es una ciudad del Líbano, que antes era la Fenicia, al norte de Israel. Se menciona también a Amón, que es otro hijo de Lot, nacido de un incesto con otra de sus hijas. Entonces, Amón Amón es primo, hermano y a la vez medio hermano de Moab. Entonces, juntamente, estos dos hermanos, medios hermanos y primos forman lo que es actualmente la Jordania. La capital de Jordania se llama Amán. Y se menciona también a Amalek, que es identificado con la actual Arabia. También se menciona a Filistea. Y lo que se menciona de Filistea es precisamente el desprecio, crueldad y odio de este pueblo. Los filisteos se identifican con los habitantes de Gaza, con los palestinos, por este odio, por este desprecio. El pasado 7 de octubre, cuando ocurrió el ataque a Israel de los palestinos de la Franja de Gaza, mostraron precisamente su venganza, su crueldad, su desprecio y odio por el pueblo de Israel. Aunque muy probablemente haya sido una falsa bandera, el sionismo que está dentro de Israel y que quiere la destrucción de Israel, les haya abierto las puertas, porque no hay otra explicación de cómo pudieron entrar sin ser vistos, sin ser atacados. También los palestinos de la Cisjordania presentan características parecidas a los de la Franja de Gaza en cuanto a la crueldad, desprecio y odio perpetuo. Luego se menciona a los habitantes de Tiro, que es el sur del Líbano, en donde actúa Hezbolá. Entonces, en concreto, este salmo nombra a los dos participantes más significativos de este momento, que son los terroristas de Hamas y los de Hezbolá. Y finalmente, ya terminando con esta lista de naciones, se nombra a Siria, que es la actual Siria e Irak, que ayudan a los hijos de Lot, es decir, a los que están en Jordania. Bien, recapitulando, el Salmo 82-83, traduciéndolos a nombres modernos, menciona a todos los vecinos que circundan a Israel. Cisjordania, que es el este del Jordán, la Franja de Gaza, el Líbano, Egipto, Jordania, Arabia, Siria e Irak. Están todos allí amenazando a Israel. Estos países están representados en el Salmo no por sus gobiernos políticos y por sus nombres oficiales actuales, que son reconocidos en el catálogo sionista de la ONU, que es la sinagoga de Satanás, como ya dijimos, sino por sus primitivos pueblos radicalizados por el odio a Israel,
Eso es lo que los une desde que Dios les diera a Abraham la tierra prometida. Odian a Abraham, odian a la descendencia de Abraham, que es Israel, y las promesas que Dios le hace a Abraham y de la tierra. Ese es el odio que tienen en contra de Israel. Entonces recordemos que se trata de una guerra de Satanás en contra de la humanidad, para que no se salven las almas, y que por lo tanto esta guerra no es geopolítica, política, sino una guerra espiritual. Se cumple así lo profetizado por Ezequiel: cuando yo congregare la casa de Israel de entre los pueblos entre los cuales han sido dispersados. Eso fue en 1948, cuando Israel fue congregado como pueblo. Entonces manifestaré mi santidad a la vista de los gentiles, y habitarán en su tierra en paz y en seguridad, cuando yo haga justicia con todos aquellos que los desprecian, y conocerán que yo, Yahvé, soy su Dios. Según esta profecía de Ezequiel, Israel saldrá vencedor de esta guerra en contra de sus vecinos, y después habrá un tiempo de paz y seguridad que puede ser muy corto, puesto que vendrá otra guerra, una guerra mayor todavía, no ya de los vecinos, sino de potencias que están más alejadas de Israel y que van a invadir a Israel, que son descritas en la profecía de Ezequiel capítulo 38 y 39 como Gog y Magog. Gog hace referencia a Rusia. Y allí, al finalizar de esta segunda guerra, no me meto hoy en esta guerra, porque sería mucho, Dios intervendrá directamente. Entonces hay un nuevo ataque en contra de Israel, aunque esta vez de potencias alejadas de Israel, como Rusia, y este nuevo ataque es motivado por el castigo que inflige Israel a sus países vecinos, por haber ganado la guerra en contra de estos países vecinos. Y hay una diferencia fundamental entre las dos guerras. En la del Salmo o países vecinos, Israel vence a los enemigos sin intervención directa de Dios. Es decir, por su propia acción, por sus propios militares, por ayuda de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Vencen humanamente, podríamos decir. Y en la de Gog, o círculo alejado, allí Israel está en condiciones de inferioridad con respecto a los atacantes, porque los atacantes son muy, muy poderosos, como Rusia. Entonces allí Israel sale vencedor, pero no por su accionar propio o ayudado por una potencia humana, sino por intervención directa de Dios. Y esta intervención va a ser con muchos prodigios de parte de Dios. Va a haber cosas naturales como terremotos, va a haber muertes grandes de estos invasores a Israel, y va a ser tan milagrosa y patente la victoria de Israel que Israel se va a convertir al Dios verdadero. Va a decir, cuando vea que ya no puede más humanamente y los enemigos se le vengan encima, y así todo ellos salgan vencedores por intervención de Dios, van a decir, Dios está con nosotros, nos convertimos. Se convierten entonces al verdadero Dios, a la Iglesia Católica, tras esa guerra. El final de esa guerra, importantísima, es el comienzo del periodo de 7 años de la última semana de Daniel, en la que aparecen los dos testigos. Es el comienzo ya del desenlace de los últimos 7 años, 3 años y medio de los dos testigos y 3 años y medio del anticristo y luego la venida de Cristo. Entonces estamos muy, muy cerca de esos acontecimientos. Los que impugnan el milenio del reino de nuestro Señor Jesucristo después de la parusía, sostienen que el milenio ya pasó y que fue el esplendor de la Iglesia a lo largo de sus 2000 años de existencia. Es decir, los que impugnan el milenio no dicen que no vaya a haber milenio,
sino que el milenio ya pasó y es la gloria de la iglesia en estos 2000 años. Pero una de las cosas que dice el libro del Apocalipsis con respecto al milenio es que el demonio va a estar encadenado. Y una de las refutaciones que se le puede hacer a los que sostienen que el milenio ya pasó es que precisamente el demonio sigue actuando. De ninguna manera está encadenado. Y eso es una constatación que a cualquier ser humano le puede ser muy fácil llevar a esa conclusión. El demonio seduce y sigue seduciendo, por lo tanto, no ha sido encadenado por Dios para que no seduzca más a las naciones y por lo tanto el milenio no pasó todavía. Lamentablemente la iglesia no ha convertido a los judíos en estos 2000 años. Y eso es evidente. Esa era la función de la iglesia y no lo ha logrado todavía. Por lo tanto, la conversión de los judíos es algo futuro, que ocurrirá solo por intervención milagrosa de Dios, no por industria humana, sino por intervención milagrosa de Dios, porque así está en las profecías y sobre todo lo que acabo de mencionar de la guerra de Gog y Magog, en donde Dios interviene directamente e Israel se convierte a Dios. Los pasajes que hablan del futuro Israel, como que son o como que hablan de la Iglesia Católica, es difícil de llegar a esta conclusión, como algunos dicen. Y recordemos que el Santo Padre Pío XII nos pide que recurramos primero al sentido literal. El texto clásico, ya voy concluyendo, para que no se me duerman, de San Pablo a los Romanos, describe a Israel como distinto de la iglesia. San Pablo describe a Israel como distinto de la iglesia. Llama a Israel las ramas naturales y a los gentiles que forman la iglesia las ramas silvestres. Y el olivo es el pueblo de Dios, un olivo que tiene ramas naturales y ramas silvestres injertadas. Y este olivo es la iglesia católica. Las ramas naturales fueron cortadas de la iglesia católica cuando no creyeron en el Mesías, en Jesucristo. Que dicho sea de paso, ayer vi algo realmente horripilante, como en este momento los judíos en Jerusalén están insultando, bien claro, en inglés lo insultan, a Jesús, para que ustedes sepan. Y les impiden a los cristianos que están en Jerusalén acudir a sus lugares, a sus iglesias, lo que sea. Está siendo brava la cosa. Pero lo del insulto me llamó muchísimo la atención. Ayer lo vi, un pequeño videíto. Bien. Las ramas naturales entonces fueron cortadas por no creer en Jesucristo y las ramas silvestres, que son los gentiles, fueron injertadas en Jesucristo. Esa es la diferencia. La conversión de los judíos entonces significa que ellos van a aceptar la fe en Cristo y en términos de árbol y ramas, son las ramas naturales que serán injertadas de donde fueron cortadas, que es la Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y de ese modo recibirán la herencia prometida a través de la Iglesia Católica y no solo como pueblo de Israel. Las ramas naturales seguirán siendo distintas de las ramas silvestres, de modo que el pacto de Dios con su pueblo Israel se cumplirá literalmente, como digo, a través de la Iglesia, a través de su inserción en la Iglesia. Y esto no ha ocurrido todavía. Y será cuando venga nuestro Señor Jesucristo y el milenio, y todo Israel será salvo. Eso está profetizado, está dicho en las cartas de San Pablo, puesto que son amados por causa de sus padres. Israel es amado por causa de sus padres
y no por lo bueno que sean hoy, sino por sus padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Luego, con esto concluyo. Si la característica más sorprendente del milenio es la conversión de los judíos, su inserción en la Iglesia Católica, y esto aún no ha ocurrido, sino recién después de las guerras que acabo de describir y mencionar, y la prédica de los dos testigos, entonces el milenio tampoco ha ocurrido. Para todos aquellos que dicen que el milenio ya pasó. No ha ocurrido precisamente porque Satanás sigue seduciendo, como ya dije, lo dice hoy la parábola del sembrador. Satanás saca afuera del corazón la palabra para que no crean y se salven. Sigue manteniendo ese trabajo Satanás. No cree y no se salva quien no conoce la palabra de Dios, y las profecías son palabra de Dios. Por eso Satanás le hace la guerra a la interpretación de las profecías, y la más fina y más sutil de las guerras es hacerlas interpretar de modo alegórico y no literal, puesto que si se interpretan literalmente uno llega a conocer los planes de Dios, mientras que si se interpretan alegóricamente no se llega a conocer en profundidad lo que Dios quiere. No digo que esté equivocado, pero no es lo que Dios quiere, no nos presenta la actualidad, la realidad. Y a los católicos flojos, Satanás los seduce con el amor propio. Creen por un tiempo y a la hora de la prueba apostatan. Dejan de lado la fe. Es solo por un tiempo. Es la gran apostasía que ya la estamos viviendo. La que piensa que el hombre puede por sí solo, la que pretende intentos humanos en vez de divinos. Y a los católicos mundanos les sofoca con los afanes de riqueza y los placeres de la vida y no llegan a madurar. Hoy, si uno ve la realidad del mundo, todo el mundo interesado en ganar más dinero, todo el mundo interesado en placeres, en viajes de placer, no llegan a madurar. Son personas que quedan ahí cortadas en la vida, truncadas, que no van a poder nunca ser felices, porque nunca van a llegar a Dios. Siempre se relega a Dios a los intereses mezquinos y viles humanos. Estos católicos hoy son católicos porque fueron bautizados simplemente, pero ni siquiera rezan. Por eso se les habla en parábolas, para que mirando no vean y oyendo no entiendan. Pero a los que son fieles a Dios, Jesucristo les da a conocer los misterios del reino de Dios. Esa es la parábola del sembrador hoy, que después pueden leerla con tranquilidad. Los que conocen los misterios del reino de Dios, porque Jesucristo así lo quiere, son aquellos que oyen con el corazón recto y bien dispuesto y guardan consigo la palabra y dan fruto en la perseverancia. Estos oyen, digo, con un corazón recto y bien dispuesto a sufrir, que es lo que no queremos realmente. Y por eso caemos en el pecado. Dios está poniendo un límite a la maldad, ya va a terminar. Quien todavía tiene ilusiones humanas, tanto políticas como si fueran a resolver algo, como religiosas, también como si fueran a resolver algo, no ama la venida de nuestro Señor Jesucristo, así de simple. Mientras más se apuesta a estos intentos humanos, políticos y religiosos, menos se ama la venida de nuestro Señor Jesucristo. Menos se necesita que Jesucristo venga a poner orden. Menos interesa el plan de Dios que consiste en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que nos dejen con nuestros propios
proyectos, con nuestras propias fuerzas, eso sí nos interesa, pero que venga Cristo no nos interesa. Por eso hay que atenerse a las profecías con corazón recto y bien dispuesto a sufrir, como dije recién, porque ese es el camino de la salvación. O si no, Satanás vendrá y sacará fuera del corazón la palabra para que no crean y para que no se salven, que es el objetivo de Satanás. Y ese es un precipicio junto al desfiladero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.